Me comentan de iglesias que no pudieron abrir aquí y hablé con una hermana que no es, o sea, que era de esta iglesia, es de esta iglesia, nada más que está en otro lugar. Dice que la iglesia donde se congregaban les avisaron que ya no se podía pagar la renta y que se iban a ir a una casa particular. El lunes, ahí en la comisión, vi a otro pastor de una iglesia grande aquí en Mina y él me dijo que le había quedado el 60%. Y le digo, pues yo no sé cuántos hemos quedado, le digo, pero hay iglesia de Cristo todavía. Amén. Y aquí estamos. Y gracias al Señor, ha sido una prueba. Yo le compartí, le dije a él, es que Dios podó y estamos bajo presión. Cristianismo bajo fuego, hermano. Tenemos ya un año que está cayendo fuego sobre nosotros y es mi deber avisar. En Ezequiel 33, si usted va a Ezequiel 33 o me acompaña con sus oídos. En Ezequiel 33 habla del trabajo del atalaya. Muchos piensan que atalaya es esas revistas que venden los testigos de Jehová, no sé si quincenal o mensual, pero atalaya es un concepto que está impreso en las escrituras y el profeta Ezequiel está hablando al pueblo acerca de la necesidad, hermano. Diga conmigo, la necesidad. El pueblo de Dios habita en un terreno enemigo y necesita, Ezequiel 33, y necesita vigilantes, vigías, centinelas que se ponían en lugares estratégicos, ¿sí?, para otear el horizonte y ver y avisar de la presencia del enemigo. Ahora ya no estamos en una guerra física, pero sí en una cruenta guerra espiritual. ¿Y cuál es el botín? Las almas. El diablo, el padre de mentira, lo que quiere es robar la palabra sembrada en el corazón. Lo vemos, el Señor nos lo dice en la parábola del sembrador. Así que es necesario tener centinelas, hermano. Y aquellos que Dios nos ha dado la bendición de un micrófono, de poder ser voz de la iglesia, de esta iglesia local y hasta donde se escuche, avisar que hay un peligro, para que aquel que está avisado del peligro tome provisiones y haga las adecuaciones que tiene y que debe de hacer. Hermanos, muchas veces como dicen Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién os ha hipnotizado? Ay, eso que nos quita, trata de restarle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Tu salvación debes de cuidarla con temor y temblor. Debes cuidar tu salvación. No pensemos que porque ya entendemos que somos salvos, descuidemos una salvación tan grande que costó la vida de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que Ezequiel 33 leemos que da instrucciones que cuando el pueblo tomara una tierra, se asentara en algún lugar, pusiera atalayas, pusiera vigilantes. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás,
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, los que estamos como atalayas, los que estamos como centinelas, no porque nos hayamos querido poner, sino porque Dios nos llamó. Debemos de saber que esto es serio. No solamente es llenarnos la boca y ser heraldo. ¿Sí entienden ese concepto? Cuando un heraldo del rey iba y se apostaba en el centro de la plaza, sacaba el edicto del rey y leía los mandatos del rey, y aquel que no oía mal le iría. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Amado, yo no sé tú, pero yo tengo una fuerte carga, una fuerte responsabilidad, un fuerte peso sobre mi vida que me consume, y que es que yo quiero librar mi vida y quiero ser fiel a lo que Dios me habla para decírselo a ustedes aquí presentes y a los que me escuchan, que se guarden, porque nuestro enemigo, el diablo, es real. El Señor habló del diablo, del infierno, de la muerte, de sus maquinaciones, de sus estrategias. Es real. Y Él está maquinando, está tramando, está armando todo. Y es triste ver que nosotros, la iglesia, no nos preparamos, no planeamos, no nos ponemos a ver que, por ejemplo, ya se fue prácticamente febrero. Tenemos que planificar marzo. Y por eso es que el Señor me habló esta palabra, hermano, y sabe que con temor y temblor lo digo. Yo no le predico, gracias a Dios, cada culto tengo palabra que el Señor me habla a través de la Escritura, me resuena en mi interior, y yo sé, me da convicción que eso es lo que Él quiere que yo alerte. Y yo como atalaya, si veo venir la espada, y dice que no es la espada del diablo, ¿qué es lo que leímos? Si yo mandara espada sobre la tierra, dice, la espada de Dios, hermano, los juicios de Dios que vienen sobre la tierra, nosotros debemos estar, ¿qué? Apercibidos. Ok, entonces esta palabra que yo creo es de parte de Dios, es la que le vamos a dar lectura y le vamos a ministrar en esta hermosa mañana. Y vamos a dar inicio a este sermón del domingo. Recuerde que los domingos así le ponemos, ya le hemos puesto así. El sermón del domingo es un tanto diferente en su estructura, en su dinámica, pero es palabra de Dios. Así que el sermón del domingo y lleva por título La Iglesia de Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermano? La Iglesia de Cristo. No somos iglesia de los santos de los últimos días, no somos iglesia de testigos de Jehová, no somos iglesia adventista, y no lo digo en mal sentido, sino que yo me gozo, y no sé cuántos se gozan de ser llamados a la iglesia de Cristo. Estamos en la iglesia de Cristo y vamos a ese hermoso pasaje donde nuestro Señor hace esta declaración, y le voy a dar lectura. Ahí en las Biblias aparece como la confesión de Pedro, y dice así en Mateo capítulo 16, verso 13: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús les dijo ahora a ellos, préstame tu atención. Jesús llega en una región que se llama ¿cómo? Cesarea de Filipo. ¿Sí está bien? ¿Y qué es de esta región? Bueno, es una región romana donde había diversidad de dioses,
de ídolos. Estaba incluso el César, que él se declaraba como rey, y no solo como rey, sino como hijo de un dios. Ellos adoptaban una divinidad como ellos querían, y ellos decían, yo soy hijo del dios fulano y soy hijo del dios mengano. Por eso es que usted vea que la Biblia todo tiene en control. Jesucristo escogió ese lugar plagado de deidades para proclamarse como el hijo del Dios viviente. Ya de aquí él parte a su encuentro final, ya a él le quedaba poco tiempo y él tenía 12 hombres y él ya se iba e iba a encargar a 12 hombres esta misión de establecer y hacer crecer su iglesia. Ya él ya no está hablando del pueblo de Israel, ya él no está hablando de pueblo gentil, él está hablando de edificaré mi iglesia. Así que vea el contexto. Él llega a un lugar donde el César, el emperador, se proclamaba como el rey, como el Quirios, y hacían imágenes del César y la llevaban los soldados y la llevaban los ministros de este rey, y tenías tú que poner incienso y era rendirle adoración. Por eso es que el cristianismo fue perseguido, porque ellos decían, no hay más rey que Jesús. Jesús es nuestro rey, y no solo es rey, sino él es rey de reyes y nuestro Dios en la carne, porque es la declaración que hace Pedro, que a veces se lee muy de pasada, pero es fuerte. Así que él venía haciendo señales, prodigios y milagros, y la gente, Jesús quiere saber si alguien entendió quién era él. Hermano, si yo te pregunto a ti, para ti, ¿quién es Jesús? Porque él le preguntó a sus discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. No es de meritorio que te digan, oye, tú eres como Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué tremenda comparación! ¿Sí se escucha? Tú eres como Elías. ¡Wow! Pues es el ícono, es el que representa la profecía en Israel. ¿Qué más le dijeron? ¿Tú eres qué? Elías. Imagínense lo que dice ahí en Malaquías, que vendría Elías, ¿sí? Antes de que Dios mandara juicio. Entonces la gente lo comparaban, no lo demeritaban, decían, él es un grande, él es un profeta, él es alguien enviado de Dios, sin duda. Pero ellos no habían entendido, porque ellos lo veían con su razonamiento, con su discernimiento humano. Mucha gente dice, Jesús es alguien grande. Jesús, sí, Jesús. El mundo reconoce por la suma de datos, por la suma de testimonios, que Jesús es alguien. Y puedes decir, no, pues Jesús es alguien. Y es lo que el pueblo decía. Jesús puede ser Juan el Bautista, pero luego el Señor les cambia, porque ¿qué le interesaba a Jesús antes de irse? Si alguien había entendido, ¿quién era Él? Es lo que a Él le interesaba. A Él no le interesaba que se predicara que Él era Juan el Bautista o Elías, ¿sí? A Él le interesaba que supieran. Pero esto, mira el que está a su lado, el hermano que está a su lado, él, por revelación del Padre, puede reconocer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y por ende, Él es de la naturaleza divina. Jesús en carne es Dios en la carne y vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. Dios con nosotros. Él es no solo un enviado de Dios, Él es Dios descendiendo del cielo en carne. Grande es este misterio, y el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, porque solamente se puede confesar por el Espíritu lo que le pasó a Pedro. Y veamos en la narrativa, entonces el Señor les cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo?
Amado, y yo aprovecho esto para decirte, y tú, ¿quién dices tú que es Jesús? El que caminó hace más de 2000 años en Galilea, en Israel, ese pueblo que habitaba en tinieblas, dice en Capernaum, luz resplandeció sobre ellos. Él es la luz del mundo, y el que me sigue no estará en tinieblas, dice el Señor. ¿Quién dice usted, hermano, que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús, el llamado Nazareno? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una religión? ¿Es alguien en el que tú te persignas, en el que tú invocas? Pero pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Nazareno? Puedes tener un conocimiento intelectual como la mayoría que sus discípulos le dijeron que le conocían. Y el mundo conoce a Jesús de una manera intelectual, humana, por un discernimiento humano. Pero es mi deseo que usted no tenga ese conocimiento, sino que tenga un rema, una revelación del Padre. Cuando el Señor Jesús le cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Obvio, ellos se quedaron callados, pero respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, que significa tú eres el Mesías, tú eres el ungido, porque para alguien ser rey se tenía que ir por medio del sacerdote, derramar el aceite desde la cabeza y llegaba hasta el borde de las vestiduras. Entonces ese era el que Jehová había escogido. Lo que Pedro le dice, tú eres el escogido de Dios. Ojo, esa es su función. Recuerde que Cristo no es su nombre, Cristo es su título, como el César. El César no es el nombre del emperador en cuestión, es su título. Por eso dicen los Césares romanos, los emperadores que se vivieron en ese tiempo. Así que Pedro le dice su título, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Kyrios, tú eres el Cristo de Dios, el escogido de Dios, porque la promesa dice que Él iba a enviar a un Salvador. ¿Quién es Cristo para usted? Él es mi Salvador que el Padre envió, obvio, retóricamente, para salvarme a mí, porque yo necesitaba ser salvado porque nací en pecado, necesitaba un Salvador y vino ese Salvador. Jesús es el escogido de Dios, el embestido de Dios, el ungido de Dios, que Dios envió a la tierra para salvación de todo aquel que cree. Así que Pedro, por el Espíritu Santo, ¿qué le dice? Yo te digo, dijo, tú eres el Cristo. Ese es el título. Pero luego por el Espíritu revela algo que, y esto es importante para la iglesia. Amado, la iglesia de Cristo no solo debe ver a Cristo como el Salvador, sino como Dios en la carne. El que vino hace más de 2000 años es Dios que bajó en carne para salvarnos y morir por nuestros pecados. Así que sobre esta revelación, Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es la base que tiene cada piedra, que es usted y yo, como dice en Primera de Pedro 2:4, que somos piedras vivas. Eso, para ser piedra viva, tú tienes que haber recibido por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Salvador del mundo y es Dios, es divino. Dios vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta declaración es que el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, una piedra pequeña, y es la misma palabra que Pedro usa en Primera de Pedro 2:4 para referirse que Él es la primera piedra, pero no es la principal piedra que se va a edificar, sobre ella van a edificar. La roca
sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo, la roca es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento si no es Cristo. ¿Qué es entonces Pedro? Pedro es la llave, Pedro es el que inicia. Haga de cuenta que después de Cristo, porque la revelación de Pedro es sobre Cristo, está la roca que es Cristo, y visualice quién es la primera piedra que va a formar la iglesia. Pero ¿cómo se hizo Pedro esa primera piedra? Por la revelación del Padre. ¿Sí está oyendo? Pero después de ahí, ¿cuántos nos ha sido revelado que Jesucristo es, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Así que yo soy otra piedra en ese edificio. ¿Cuántos dicen yo soy otra piedra en ese edificio? Y soy una piedra viva, usando la analogía de que iba a edificar su iglesia, su templo, pero ese templo no iba a ser edificado con rocas de mármol, o sea, piedras sin vida, sino que nosotros estamos edificando el templo, la iglesia de Cristo, pero como piedras vivas. Por eso es importante, cuando nosotros nos juntamos, nosotros hacemos templo para Jehová. Pero es un templo ¿qué? No hecho por mano de hombre, porque Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Él se hizo templo. ¿Quiénes son templo del Espíritu Santo? Nosotros. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo y tenemos vida del Espíritu, y cuando nosotros nos juntamos, ¿hacemos qué? La iglesia. Nosotros hacemos la iglesia, y la iglesia ha ido creciendo, multiplicándose, edificándose, y nada la ha podido parar a través de los siglos que estamos viviendo. Y como yo decía, hay iglesia de Cristo. ¿Señal de qué? Que todas las maquinaciones del diablo no la han podido parar. ¿Y cuántos dicen conmigo? Ni podrán detenerla, porque el que atravesó ese decreto es el que atravesó su fama. Hermano, el que la iglesia crezca y siga vigente y siga caminando y pisando fuerte y firme, no es para gloria de nosotros, no es la fama de nosotros. Si esto se cerrara y todo, diríamos, bueno, pues no, lo que está en juego es la fama del que lo dijo. ¿Quién dijo que iba a edificar iglesia? No fue el pastor, fue Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira el decreto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué es prevalecer? Poder más. ¿Sí? No es que están las puertas de la muerte e iba a matar, porque ha intentado matar a la iglesia desde que nació. ¿A quién mataron primero? Pensaron que matando al rey de esa iglesia, al señor de esa iglesia, la iglesia ¿qué? Se acababa. Se matamos a Jesús y su iglesia se acaba. No, porque ¿qué sucedió después de que lo mataron? Lo sepultaron, pero él se levantó de la tumba, se levantó. Aleluya. Mi Dios se levantó, hermano. ¿Tu Dios? Tú conoces a Jesús. Mi Jesús, al que yo conozco y lo creo con todo mi ser por el Espíritu Santo, que Él se levantó al tercer día, como estaba escrito que Él al tercer día resucitaba. Y así como Dios lo dijo, así se hizo. Él se levantó de la tumba, se levantó. Aleluya. Yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios que una de las funciones de la iglesia está para predicarle, para decirle, para decretar a los principados y a las potestades quién es el vencedor, porque ellos no quieren escucharlo. ¿Sabe que uno de los peores tormentos para Satanás y sus huestes es levantarse como iglesia y declarar que Él se levantó de la tumba? Él vive. Quisieron pararlo, la muerte quiso detenerlo, pero el Dios viviente, el Dios vivo, el Dios de la vida, fluyó poder y se levantó de la tumba, se levantó. Se llama Jesús Nazareno y Él se levantó. Aleluya. Y nosotros no somos una iglesia muerta, somos una iglesia viva, porque somos piedras vivas. Y Él está edificando su iglesia y Él está llamando a los que han de ser salvos. Por eso hay iglesia, hermano.
Por eso, porque Él lo dijo, porque hay un decreto que nada ni nadie iba a parar su iglesia y la han querido parar. ¿Está ahí? Así que le dije que hoy le iba yo a hacer mi labor de vigía, de centinela, de atalaya, de estarle avisando. Pero antes necesito decirle a quién servimos, hermano. Amados, vale la pena entregarlo todo. Aquí estoy con manos alzadas, vengo pues tú, ¿qué dice ahí? Todo te diste por mí. Amado, es mucho que usted se dé por Él. Si Él se dio todo por ti. Él se entregó todo por ti. Él fue a la cruz por ti, por amor. Y Él te amó con amor eterno y te prolongó su misericordia. Amado, Él es digno de tu adoración. Él es digno de tu servicio. Él es digno de todo lo que tú rindes a Él. Él lo merece. Él es digno. Podemos amarlo porque Él nos amó primero y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Así que ya el Señor le dice pues a Pedro, pero entendemos algo que le dice el Señor Jesús. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mire lo que dice el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. O sea, esto que tú acabas de declarar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado, cuando tú dices que Jesús es el Kyrios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, esa revelación no te la dio, no la pudo lograr un hombre, por muy buen predicador que sea. Nosotros ponemos todo, sembramos, ponemos el ambiente, nos esforzamos, luchamos con los jóvenes de la alabanza. Ellos vienen a ensayar el sábado, yo les destruyo su alabanza el domingo, pero yo les pido perdón. Le digo: perdóneme, le digo, es que me impulsa, mi celo me jala. Le digo: tan bonito que están cantando los jóvenes. Y yo le digo a mi hija: ay, perdona, mi hija, le digo, le despedazo la alabanza. Le digo: ves que yo soy loco, yo no soy cantante, yo soy ministro del Señor. Y hago así, hermano. Entonces, pero eso, ¿quién te lo revela? Dios, por el Espíritu Santo, te revela a Cristo. El Espíritu debe revelar a Cristo. Entonces, Apolos dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amados, la iglesia, el que la hace esa operación es Jesús, por la revelación del Padre. Nadie más lo puede hacer. Y aquí hay un ejemplo, mire, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato le preguntó y le dijo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Amado, Pilato intelectualmente, por los datos que le dieron, le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: ¿lo dices de ti mismo o te lo han dicho? Y yo pregunto en esta hora: ¿quién es Jesús para ti? ¿Él es tu Salvador? ¿Él es tu Señor? Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y la otra pregunta es: ¿lo dices de ti mismo o lo dices porque otro te lo dijo? Amén. Es una revelación divina. Así se forma la iglesia de Cristo. Llegan muchos que tienen un convencimiento intelectual y tú los ves y parece, te dan razón de su fe y tú dices: bueno, intelectualmente sabe todo el plan de salvación, pero no tiene el rema de Dios, no le ha sido revelado, no conoce a Jesús, porque de aquí partimos, hermano. Es el conocimiento de Jesús. La vida eterna es que conozcas al Padre y a su Hijo, el que Él envió. ¿Conoces a Jesús? Pero no como una historia, el Jesús histórico,
sino conoces a Jesús, el resucitado. ¿Se te ha aparecido el resucitado? ¿Has hablado con Él? ¿Lo has adorado? ¿Te has rendido en su presencia? ¿Has llorado? ¿Le has gritado? ¿Le has dicho a dónde iré? ¿Abrazado a Él? Si solo tú tienes palabra de vida eterna y vuelves a vivir lo que vivió el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro le dice, Señor, cuando los discípulos le seguían y Jesús hizo que se escandalizaran de él cuando les dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Cómo nos manda este? ¿Cómo nos va a hacer beber su sangre y a comer su carne? Y entonces muchos se fueron. Y él voltea y ahí van sus discípulos y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se van? A lo que Pedro voltea a ver si ellos lo habían ya dejado todo. Y ellos traían un rema en su corazón. Y veo a Pedro y fluye mi amor por este discípulo que le dice: Señor, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Y cuánto nos hemos hallado, hermano, en medio de esa confusión, en medio de esa división, y que nos dicen: ¿y a quién vas a seguir? Y tú has dicho: ¿a quién voy a seguir? Solo Cristo, porque solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Él es mi Señor, por el que he dejado todo, por el cual el mundo me está crucificado y yo le estoy crucificado al mundo. Es decirle al mundo: conmigo no cuenten. Eso es lo que significa. Cristo, por el cual el mundo me es crucificado. Es como cuando esa mentira de los políticos y están las candidaturas, dicen: no, a mí que me den por muerto. Le digo: no, tú estás levantando la mano. Pero nosotros podemos decirle al mundo, a mí que me dé por muerto. Conmigo no cuenten. No me inviten a su fiesta, no me inviten a nada, conmigo no cuenten. Yo estoy muerto para ustedes, pero estoy vivo por y para Cristo. Aleluya. Así que, hermano, la revelación de Pedro sobre la cual se edifica la iglesia es un rema divino. Que esa palabra ya no está aquí en mi mente, está hecha carne en mi vida, es una convicción. Nada ni nadie nos va a quitar. Y cuando vengan las luchas y la crisis de fe y nos digan: ¿y ahora qué vas a hacer? Haré lo que he estado haciendo desde que Cristo me llamó. Le seguiré, porque no hay otro lugar para mí. Y aunque pudiera vivir sin Él, yo ya no quiero vivir sin Él. A su nombre. ¿Cuántos de esos hay aquí, hermano? ¿Cuántos de esos hay aquí que dice: Señor, aunque me mates no te dejo? Aleluya. Aunque hagas de mí lo que quieras, Señor, yo sé que tú sabes lo que haces y todo ayuda para bien a los que te amamos. Y yo tengo la seguridad que te amo, Señor. ¿Cuántos de esos hay aquí, hermano? Ok, vamos al segundo punto. Ya le dije ahora, vemos que la revelación de Pedro: yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando usted ve esa palabra, el Dios viviente, es el Dios que tiene cuidado de nosotros. En comparación a los dioses del César, que eran dioses muertos, ¿sí? Porque solo eran imágenes. Tenían ojos y tienen ojos y no ven. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan. Eso es lo que allí decretó en Cesarea de Filipos, porque era un lugar, era un panteón de adoración a los dioses. Entonces, Pedro, esta proclamación lleva mucho peso. La primera mención, recuerde que la regla de la primera mención, pero vámonos para adelante. La primera mención está en Génesis, cuando Sara, la esposa de Abraham, echa fuera a Agar, porque Dios les había prometido que iban a tener un hijo, el primogénito, el hijo del pacto. Pero Agar se burlaba porque ella era la criada de Sara y estaba permitido que Sara se desesperó. Hermano, cuando usted no espera y se adelanta, la bendición ya no es bendición. Agar, la sirvienta de Sara, se adelanta y le dice, porque cuando la mujer dice algo y trabaja para que se haga, los hombres dicen: se hace. Aleluya. Se hace.
Y ella empezó a maquinar, y el caso es que le dice a Abraham: toma a Agar, mi sirvienta, para que el hijo que ella tenga, yo lo reciba y sea librada mi afrenta, porque antes el no tener hijos era visto como maldición. Entonces sucedió, Abraham literalmente agarró a Agar y tuvieron un hijo que llamó su nombre Ismael, ¿sí? Pero cuando Agar se ensoberbece y ve a Sara y la despreciaba, la menospreciaba, como diciendo: pues sí, serás muy patrona, pero yo tuve hijos y tú no. Sara ya no soportó más, se queja con Abraham y le dan salida a Agar, la sirvienta, y a su hijo Ismael. Y estando camino, iba regresando a Arabia, Agar desfallecieron de sed y se puso ya para morir. Y puso al niño allá adelante, a Ismael, y ella se puso ya a esperar. Dice: no quiero oír los gemidos, los lamentos del niño cuando muera, dice. Pero así estaba cuando el ángel de Jehová, una teofanía, no es un ángel, es Dios que bajó. Antes el Espíritu Santo bajaba en ocasiones, habían cristofanías o teofanías. Teo es Dios, una imagen de Dios, una revelación de Dios. Entonces se acerca a Agar, y Agar abre sus ojos, ve la visión, y él le habla de un pozo que fluía agua, y ella entonces le puso a ese nombre: el viviente que me ve. Es la primera vez que aparece la mención, que vemos que aquí retoma. Los hebreos sabían qué significaba el Dios viviente, porque había un pozo que se llamaba el pozo del Dios viviente que me ve. Parece así como un juego de palabras, pero en hebreo es así: el Roy, el Asak, el Roy, el Dios viviente que me ve. ¿Y cómo nosotros lo tomamos? Él es el Dios vivo que ve a su pueblo. Y aunque estés, que tú digas: estoy desfalleciendo, Él tiene agua viva para ti, y Él te levanta, y a pesar de que Ismael no era el hijo de la promesa, por ser hijo de Abraham, Dios lo bendijo. Y es una historia hermosa ahí, llévesela de tarea, búsquela en Génesis, pero es hermoso. Y es lo que Pedro se levanta por la revelación y le dice en ese lugar de ídolos a Jesús: tú eres el Mesías escogido de Dios, y tú eres hijo del Dios viviente que nos ve. Porque los dioses de ellos, que le dije, que tenían ojos pero no veían. Él está haciendo la diferencia. Tú eres hijo del Dios viviente, no eres hijo de un Dios como dice el César. Tú eres el hijo del Dios vivo, del Dios que nos ve, del Dios que habla, porque Él habla. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios para sus vidas? Aleluya. Él es el Dios que nos ve. Hermano, tú a veces has estado desfalleciente. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. A veces has estado como cantábamos: por la noche viene el llanto, está el dolor, pero a la mañana viene y es nueva su misericordia. Parece que ya ahora aquí ya me quedé, ahora aquí ya me ahogué, ahora aquí sí dijeron ya lo acabé, ya lo destruí, pero Él viene, el Dios que nos ve. Si Agar, siendo desobediente, clamó ahí y le estaba doliendo que iba a morir su hijo, y tenemos un Dios que nos ve, y tenemos un Dios que es movido a misericordia, y tenemos un Dios, hermano, que lo conmueve el clamor de esta madre que se había burlado de Sara y de Abraham, pero aún así Dios extendió su misericordia y le abrió un pozo que Israel todavía conocía como el pozo del Dios viviente que me ve, el Dios que cuida de mí. ¿Cuántos dicen: Él cuida de mí? Dios cuida de mí, hermano. 3, 4 nada más. ¿Por qué está usted aquí? Fin de febrero. Él ha cuidado de ti. Él ha cuidado de ti. Él ha tenido cuidado de ti, hermano. Aleluya. Y si te vas en Cristo, se acabaron los problemas. Pero asegúrate de irte en Cristo, porque si no te vas en Cristo, tu problema apenas comienza y será eterno.
En 2 de Corintios, la declaración es: yo edificaré mi iglesia. Pero ¿quién la oyó también? Aquí recuerde, Jesús no estaba crucificado todavía. Él ya declaró, él ya habló cuál iba a ser, a qué vino. A edificar su iglesia. Ojo que ya no usa la palabra pueblo, ya no usa linaje, usa mi iglesia. La iglesia de Cristo, los que nos reunimos como asamblea para escucharlo, para adorarlo. Pero él comienza a edificar su iglesia. ¿Y cuál es la primera piedra viva que toma? A Pedro. Y de ahí se van a ir añadiendo y se fueron añadiendo y añadiendo. Pero hay alguien que escuchó. ¿Y ese alguien es quién? Satanás. Pablo escribe a los corintios acerca de un caso de incesto, pero vemos que habla que lo perdonen y es básico. Él les dice a la iglesia, ya la iglesia de Cristo ya tenía sus primeros años de estar fundada y se estaba edificando y sobreedificando. Y él les dice a los líderes de la iglesia en Corintios que perdonaran a este pecador. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, su intriga, conspiración. ¿Se han oído cuando alguien dice premeditación, alevosía y ventaja? Bueno, esas son todas las agravantes contra Satanás. Él tiene ¿qué? Premeditación, alevosía y ventaja. Él trama, él teje, él prepara. Él está como león rugiente buscando a quien devorar, hermano. ¿Qué te va a devorar? Lo he dicho en otras ocasiones. La fe. ¿Cuál es el propósito entonces de Satanás? Emana del propósito de Cristo, la declaración de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y él profetizó, ni aun la muerte la podrá detener. Porque ¿cómo quisieron detener a la iglesia de Cristo? Sabe que Satanás influye sobre las autoridades. ¿Y levantó a quién? A los césares. Levantó la persecución sobre la iglesia. Y vino la persecución, el baño de sangre, eran arrojados en el Coliseo romano a los leones. Nerón los tomaban y los empalaban, hermano, en estacas y los llenaban de brea y los prendía para que alumbraran los vastos jardines de Nerón. ¿Se imagina? Y si usted oía, vamos a pensar en el primer siglo, ya la iglesia perseguida. Y si usted oía que eso estaba pasando con discípulos, si usted no era de Cristo, usted abortaba. Hermano, imagínese que usted sepa que hay un decreto para matar a los cristianos. Más de uno, ¿qué haría? Lo pensaría. Se lo pensaría seriamente entre seguir o no seguir. Bueno, la iglesia del primer siglo, hermano, ¿qué tenía? Porque no era una iglesia con un fundamento humano, filosófico, literario. Tenían una revelación. Ellos, como habiendo visto con sus propios ojos al crucificado que resucitó, ellos ya no le tenían miedo a la muerte. Pedro negó al Señor, pero después de que el Señor es crucificado, sepultado y resucitado, él se levanta y le planta cara a los líderes de la religión farisea y les dice a ellos y al pueblo: ustedes lo crucificaron, en su primer sermón. ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde quedó el miedo? Porque él tenía un rema en su vida. Amado, y yo pregunto, si tú todavía tienes miedo, asegúrate igual y no hay ese rema en tu vida. Que tú digas, viene la muerte, que venga. Yo sé en quién he creído. Amado, ¿y cómo oramos? Señor, haz tu voluntad. Señor, dame vida y si me vas a llevar igual. Pero vemos entonces que esta es la declaratoria de Jesús. Y usted tiene que saber, usted está en este paquete. Sobre usted está la declaración. Usted, iglesia de Cristo, va a ser edificada porque su fundador, su Señor, el que la sostiene, lo prometió. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Por su iglesia. Es la iglesia de Cristo.
Así que bien hacemos los pastores, los líderes, los hombres en entender que la iglesia no es de nosotros. Cuando decimos mi iglesia, yo lo digo como pertenencia, no como propiedad. Yo soy aquí un siervo más en la iglesia de Cristo. Y ay de mí, hermano, si lo hago mal, si soy tropiezo. Porque si soy tropiezo para la iglesia de Cristo, entonces el diablo entró a mi corazón para detener la obra. ¿Cuántos van hasta ahí? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Es una iglesia del camino, es una señal, es una figura de que la iglesia va avanzando. La iglesia va avanzando. Los que se detienen físicamente luego llegan a la iglesia y dicen, oye, siento la iglesia diferente. Pero en lo espiritual, la iglesia va avanzando. Cuando el diablo, con todas sus maquinaciones, con todas sus artimañas, con toda su intriga, con todo lo que él trama, con todo lo que él planea, su propósito es que, si Jesucristo dijo, mi iglesia va a crecer, mi iglesia va a avanzar, ¿qué es lo que el diablo quiere? Parar. ¿Cuántos oyeron eso? Cristo decretó, mi iglesia va a avanzar y se va a llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. Ese es el trabajo. ¿Y cuántos lo han vivido? Hermano, cuando eso se declaró ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y usted dónde vive? Aquí, al otro lado del mundo. Y creció la iglesia. Y fue edificada la iglesia. Y con esos 12 hombres, que uno de ellos era Judas, el traidor. Bueno, pues ellos, con base en esa revelación, ellos no los pudieron parar. Los perseguían y ellos iban corriendo, pero iban predicando a Cristo. Ellos iban siendo perseguidos, pero a donde iban, que decían, ¿tú por qué corres? Que me andan correteando, me quieren matar. ¿Y por qué? Si no has robado, no, es que predico a Cristo, al resucitado que murió por nosotros en nuestros pecados. Oye, pero la Torá, la ley, no, nada, nosotros huimos, pero nos persiguen no por ser judíos, nos persiguen por ser cristianos. Pero la persecución de la iglesia estaba dentro del plan de Dios. ¿Cómo iba a correr? ¿Cómo iba a crecer el evangelio? Por la persecución. ¿Y hasta dónde fueron perseguidos? Hasta acá, hasta Minatitlán, Veracruz. Y nosotros damos gracias a Dios, porque lo que Él dijo, Él se cumplió. Y quisieron detener la iglesia, hermano, y la masacraban y la mataban, pero la sangre de los mártires germinaba la iglesia, y la iglesia no la pueden detener. Pero el diablo está enloquecido, hermano. El diablo mueve. ¿Qué es lo que hizo? Usa todo lo que pueda ser usado. Y estoy hablando de seres humanos. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba allí con ese grupo que oyeron? Judas. Y dice que Satanás entró en el corazón de Judas. ¿Y qué hizo? Fue y lo vendió. Porque ¿cuál era el plan del diablo? Porque él no sabe. Él dice, paramos a Cristo y se para esto. Matémoslo. Pero ellos no tienen la sabiduría, porque si la hubiera tenido, dice Pablo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque en la cruz del Calvario, allí Él los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces Satanás lo mató allí, usó a Judas, uno de los apóstoles. Dice que Satanás entró en el corazón de Judas y salió y lo entregó. Y él mismo fue a entregarlo y le dijo, al que yo besara, ese es. Y él se acerca con toda la guardia y le da un beso al Señor. Que el Señor que le dijo, Judas, con un beso me entregas. Lo entregó. Porque el diablo, en su estrategia, en su maquinación, usa seres humanos. Líbrese usted, porque lo puede usar a usted para atacar la obra de Dios, sin duda. Su mal testimonio detiene la obra en las vidas de las personas. Cristo vive. Su mal testimonio. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Por eso debemos tener cuidado de hablar contra los hermanos, porque no estamos hablando contra los hermanos, estamos hablando contra la iglesia del Cristo de la gloria.
Debemos ser muy prudentes, hermanos. Si tienes alguna molestia o algo, háblala con Dios primeramente y háblala con las personas que en su momento deba de hablar. Pero no germine, no corra, no sea cómplice. Guarde lo que usted vaya a decir, porque no es de hombre, porque es de Cristo el que va a hablar. Así que no debemos de ignorar ¿qué? Los planes, las maquinaciones, las estrategias. Mire, si usted es como yo, que lo es, no somos muy estrategas. No somos muy precavidos. ¿Alguien aquí tiene ahorrado dinero? No, la mayoría no. ¿Por qué? Porque no planeamos, no se nos da eso, hermanos. Somos latinos, somos jarochos y a veces nuestra vida no está en orden. Amanecemos y ¿qué decimos? Señor, ayúdame, y ahí voy para adelante. Amado, ya está acabando este mes de febrero. ¿Cómo vas a enfrentar el mes de marzo? Viene marzo. Pero yo no me estoy refiriendo a una estrategia económica, una estrategia social, una estrategia filosófica. Yo me estoy remitiendo a lo que es mi trabajo como centinela, su estrategia espiritual. Amado, usted tiene que hacer un balance de este febrero. ¿Cómo le fue espiritualmente? ¿Tiene números a favor o números en contra? ¿Leyó la Biblia? ¿Oró? ¿Compartió el evangelio? ¿Ayudó al crecimiento de la obra? ¿O subsistió solamente? ¿Y piensa seguir así marzo? ¿Con manos caídas y rodillas paralizadas? Esto no agrada a Dios. Amado, pero ¿por qué la iglesia está con manos caídas y rodillas paralizadas? ¿Qué figura es esa en hebreo? Es alguien que está ¿qué? Avasallado. Levanta tus manos en la alabanza. Y yo mejor no abro los ojos porque había hermanos con las manos, las dos, en las bolsas. Y yo levanta tus manos, hermanos, porque dice que voy a alabar a Dios con todo mi ser, espíritu, alma, pero el cuerpo también. Levanto mis manos. Se oye bonito, ¿verdad? Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto, hermano, manos caídas, levante sus manos. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¿qué? Una unción que me hace cantar. Gloria. Y ahí te prendes, hermano. Jorria, alabasai, alabaso. En el nombre del Señor. Aleluya. Alguno dice, no debe hablar lengua en público. No. Se me salió. Hablo en privado. Amén. Pero ¿cuál es la estrategia del diablo? Paralizarte. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Es que tuve miedo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y qué hice? Y me escondí. El miedo paraliza. El miedo te paraliza, hermano, te deja así. ¿Y ahora qué? ¿A quién clamaré? Levanta tus manos. Sacúdete. Cree que Dios está allí. El Dios que te ve está viéndote. Como decíamos, Señor, ¿a quién iré? Tú conoces mi corazón, tú conoces mi condición, tú conoces mi necesidad, Señor. ¿A dónde iré? Los pensamientos más recónditos en mi alma, en mi mente, Señor, tú lo sabes. Mis miedos, Señor, tú los conoces. Ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Y Él qué prometió? Al que a mí clama, yo le responderé. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. Dile, Señor, tengo miedo. Mira cómo está la situación. Las tinieblas están sobre nosotros. Estamos bajo fuego. Y Él te liberta. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue dando libertad a los cautivos por el diablo. El diablo teje su maraña, hermano.
Y cuando te vienes a dar cuenta, ya estás como un pabilo, una mecha, ya, un poquito de humo. O una caña cascada, o sea que está quebrada, no está cortada. Él la puede restaurar. Y podemos decirle, restáurame, Señor. Aleluya. No se trata de presentar imágenes de invencible, super cristiano, como digo yo, cristiano cinta negra, tercer dan. No, hermano. O sea, tú llega con Dios y confiésale tu necesidad y tu debilidad. Dile, Señor, ¿a dónde iré? Tú me conoces todo. Tengo miedo, Señor. Estoy temblando, Padre. La amenaza es real. Nuestro enemigo es real. Ayúdame. Aleluya. Pero para esto, ¿qué se necesita? Humillación. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a sus oyentes? Pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y yo les digo hoy a ustedes, hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Humillaos. Ser humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todos vuestros miedos. Hermanos, ¿cuántos saben lo que es ansiedad? ¿Sabe qué es la enfermedad del año? Ahora con lo de la pandemia, el estar encerrados, el estar bombardeados, porque dice la palabra, hijitos míos, sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan. Pero el mundo entero, ¿qué? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué entiende usted por bajo el maligno? Es una figura de control. ¿Quién es el que controla las autoridades? El maligno. Sí, hermano. ¿Quién es el que controla los medios de comunicación? El maligno. ¿Quién es el que controla a esos hombres de eminencia, a esos hombres que influencian sobre el pensamiento humano? ¿Quién? Satanás. Por cuestión de tiempo, mire, esto provoca ¿a quién? ¿Cuál es el objetivo del diablo? ¿Parar a quién? ¿Al mundo? No, el mundo está perdido. ¿Parar a quién? A la iglesia. Porque el diablo está contra el decreto. Yo edificaré mi iglesia. Miren, el diablo incitó a David. Se enojó contra Israel e incitó a David para que censara al pueblo. ¿Sí se da cuenta? Ok, leemos eso rápido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, debemos nosotros velad y orar. Sed sobrios y velad. Vigilar en oración. El Señor les dice a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. Amado, si usted no está velando y orando, usted va a entrar en la tentación. ¿Cuál era la tentación? Apostatar, apartarse del camino. Y la iglesia está bajo presión. ¿Y esa presión quién la está ejerciendo? El diablo, a través de manipular a las autoridades del mundo. El diablo puede tomar una autoridad y de hacer un decreto jurídico aprobado para la persecución del cristianismo. ¿Usted cree que no va a ser? ¿Usted cree que no ha sido? Pasa. ¿Por qué? Porque el diablo está empeñado en detener la obra de Cristo. Cuando se airó contra Israel, puso en el corazón de David que censara a Israel. Cuando David sabía que censar a Israel iba a traer muerte, pues él censó al pueblo y vino muerte contra el pueblo. Si usted busca Daniel 6 en su Biblia antes de terminar, esa es la que le dije en Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo del pueblo. Vea usted a David como una autoridad, ¿sí? Pero Satanás logró incitarlo para que censara al pueblo y desatara la ira de Dios, y vino mortandad sobre Israel. ¿Se da cuenta? Hermano, entonces esto es levantarnos contra las autoridades. No, es estar atentos de que puede pasar y de que ha habido designios así. Sí, mire, en Daniel 6:7, lo busco, dice Daniel 6:7, se lo narro,
ya ve que Daniel es uno de los jóvenes llevados cautivos a Babilonia, y él se mantuvo sin contaminarse con la comida del rey. Pero en el capítulo 6 dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Daniel era un gobernador allí, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarla, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, ojo, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, o sea, se juntó todo el consejo de gobierno, fueron a ver al rey Darío y le propusieron esto, para que tú lo confirmes como un edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días, mire, distanciamiento social, ¿sí? Cuarentena, 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Te explico rápidamente. A nivel gobierno, habían puesto a Daniel como uno de 3 gobernantes, pero se levantaron contra él por envidia los otros gobernantes y tramaron. ¿Fue el diablo? No, el diablo puede usar ¿a quiénes? El diablo usa autoridades para cambiar y para hacer edictos, decretos reales de gobierno con legalidad. Como ahora que se confabularon y han aprobado el matrimonio homosexual, que dice, ya es legal. Sí, yo les digo y les doy allí, les digo, sí, es legal, pero nunca será moral. ¿Pero pudieron evitarlo? No. Sí, entonces, hermanos, es mi deber avisarles. Todo lo que se está moviendo en las autoridades que tienen al cristianismo bajo presión, bajo fuego, y ahora viene el coronavirus, pero ahora recargado, y que viene esto y que viene el otro, y cautelosamente, sigilosamente, satánicamente, pararon la obra de la iglesia y los mandaron a cada uno a su casa. Hermano, ¿ya estamos contra eso? No. Cuando dijeron que venía la pandemia hace un año, y estoy hablando de ello casualmente, una semana antes yo consulté con un médico y le dije, fíjese doctor, esto. No, dice, es correcto, cerramos una semana antes. Y cuando dijeron ya se puede abrir, abrimos una semana después con todos los requerimientos. Hermano, y yo le digo, obedezcamos las autoridades porque están puestas por Dios. Cuídese, guarde la distancia. Haga su cuidado de manos, use el cubreboca, no salude de manos, de abrazo, de beso, más que a su cónyuge y a sus hijos, a los que vivan juntos. Yo no estoy contra eso. ¿Contra qué estoy? Contra el distanciamiento espiritual. No estoy contra el distanciamiento físico, pero sí golpeó. ¿Qué es lo que salió a flote en esta pandemia? Mire, se lo quisieron hacer a Daniel. Dijeron, este es el edicto. Que cualquiera que implore, que busque el favor de un Dios o de un hombre, sea echado al foso de los leones. Y al rey lo agarraron así. Y ahora fírmale. Y ya le firmó él, selló el decreto. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa, mire, distanciamiento
le aplicaron a Daniel distanciamiento, ¿qué? Social, a su casa. Pero él no se quedó paralizado de manos y con rodillas paralizadas. Él dijo, ok, me envían a mi casa. O sea, voy a mi casa porque está prohibido orar en público. Está prohibido clamar en público, congregarnos para alabar y para bendecir el nombre de Jehová. Entonces, ¿él qué hizo? Mas tú cuando ores, entra en tu recámara y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, el Dios que te ve. ¿O no hablamos del Dios que me ve? Hermano, el Dios que te ve ¿dónde? Donde sea. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Daniel sí aceptó, ok, públicamente no voy a clamar, pero él se metió a su recámara y abrió la puerta de la ventana. ¿Y él empezó a qué? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? Tenía parálisis de rodillas Daniel. Daniel tenía paralizadas las rodillas, hermano. No, 3 veces se arrodillaba y oraba, aleluya, y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes, no le bajó. Hermano, ¿pudieron parar a Daniel? ¿Sabes qué? Distanciamiento, no puedes hacerlo públicamente. Mi Dios que me ve en el secreto. Y él no le bajó ni un ápice. No, está prohibido porque ¿cuál era la amenaza? El que sea descubierto pidiéndole a Dios, a su Dios o a un hombre, será arrojado al foso de los leones. ¿Y qué decía Daniel? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y con ventanas y abiertas. ¿Y qué? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No se pueden congregar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos adoraban al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. ¿Y qué hacía Daniel entonces? Daniel, cállate, te van a echar a los leones. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y la gente pasa y esos están locos. Bendita locura. Amado, ¿pero qué hace la opresión, el miedo? Te vamos a echar a los leones, Daniel. Y van con él. Daniel estaba orando y tienes que echarlo a los leones. Y el rey Darío porfió porque tenía amor y no era cristiano. Así como Dios, ojo, toca el corazón de un gobernante y decreta a favor leyes para favor del crecimiento de la obra, también el diablo tiene poder y autoridad para tomar el corazón de las autoridades y levantar leyes como cero iglesia. ¿Ya vieron que sí se puede? Nos pararon casi un año, hermano, el distanciamiento social y golpeó, porque más de la mitad de las iglesias y otras iglesias no pudieron abrir por lo terrible del distanciamiento espiritual. ¿Qué es lo más terrible del distanciamiento de esta pandemia? Que estés distanciado de Dios. Porque hay hermanos que tienen 1 año que no hemos visto de ellos, no sabemos de ellos. Y sí puedes hablarle y hasta tener llamadas virtuales, pero no es lo mismo que de qué, que de así. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hermanos que me decían, pastor, sí, oigo las prédicas y todo, pero no es lo mismo. Le digo, claro que no es lo mismo. Pero ¿cuál es la solución? Entra a tu recámara. Amado, ¿pudieron parar a Daniel? No lo pararon. Él dijo, está prohibido, pero no me van a prohibir ¿qué? Adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Dice, cuando Daniel supo el edicto, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aleluya.
Cuando ores no seas como los hipócritas, dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué la iglesia está seca, hermano? ¿Por qué la iglesia está seca? Mire, antes de la pandemia no oraba. Ya voy acabando. Antes de la pandemia la iglesia no oraba. Antes de la pandemia la iglesia no leía Biblia. Antes de la pandemia la iglesia no compartía su fe. Solo se subsistía por los cultos y las predicaciones. Cuando viene la pandemia y nos separan, ¿qué pasó? Salió a flote la condición de la iglesia. Por cuanto no oraba, no leía y no compartía. Y como ya no había el pan de la predicación los domingos o los miércoles, la iglesia empezó a manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Y cuál es mi deber, hermano? No ignoren las maquinaciones del diablo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Es que no nos podemos reunir como debiéramos. Amado, entra en tu casa, entra en tu aposento, entra en tu recámara, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y el Dios viviente que te ve, te oirá y te recompensará. ¿Cómo? Te mantendrá vivo. Porque esta es la advertencia. Más de uno ha muerto espiritualmente. Y andan mal, ¿eh? Y andan mal. Comprobado, no algún chisme o algo. Mire qué hermoso. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, escuchen, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire el rey lo que estaba diciendo. Pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró, dice, se alegró mucho a causa de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Comenzó así: paz os sea multiplicada. Mire ahora el edicto que saca el rey Darío y dice que de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 2 gobiernos se llevó ahí Daniel. ¿Por qué? Porque él se mantuvo. Amado, que nos distancien socialmente es necesario. Que no se me tome como sedición contra la autoridad. Dios me manda a sujetarme a la autoridad, pero yo estoy sujeto a una autoridad mayor. El día que me digan prohibido adorar, prohibido alabar, entonces ya entraremos en otro terreno. ¿Sí se oye? Pero lo que nos manden a hacer, hermano, tenemos que ser ejemplo de obediencia. Cuidarnos, porque es señal de responsabilidad y de amor. Pero hay algo que, aunque nos majen, no vamos a dejar de hacer. Es orar al Dios que vive y reina, al Dios viviente, al Dios que nos ve. El que tenga oídos para oír, quiera mi Dios y quiera nuestro Dios que hayan oído
y que se alerten ante eso. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo? Secando, parando la obra. ¿Ha tenido éxito? Bastante. Yo he hablado con algunos pastores tristes que dicen que sus iglesias quedaron con una poda, dice que parece que ya no va a poder levantarse. Pero nosotros creemos que el Señor nos dará vida. Y gracias a Dios por esta iglesia, porque hay iglesia de Cristo, hermano. Aleluya. Y aquí estamos y seguiremos. A su nombre sea la gloria. Padre, bendigo tu iglesia este término de mes y nos preparamos, Señor, para marzo. No ignoramos las maquinaciones del diablo, que él tiene el control y estamos bajo fuego. Las redes sociales, las noticias han infectado con el virus del temor, del terror, y hay manos caídas y rodillas paralizadas. Padre, pero tú nos mandas a buscarte a ti, el Dios vivo, el Dios viviente, el Dios que nos ve y que puede abrir fuente de agua viva en el desierto y aderezar mesa en el desierto. No nos faltará, así lo creo en este mes que viene y así lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Sí, amén.